La dentición mixta es una de las etapas por las cuales todos pasamos. Y si tienes chiquitines en la casa o te interesa saber más sobre este tema, quédate con nosotros. Yo soy Rodolfo Rosas y esto es Dental Tips. Hola DentalTubers, bienvenidos a Dental Tips, tu canal de salud bucal. En el video de hoy vamos a analizar y repasar qué es la dentición mixta. Primero, para poder entender todo este concepto, tenemos que saber que tenemos dos tipos de denticiones. La primera dentición, que es la dentición de niños, es la dentición donde tenemos los dientes infantiles, que son 20 dientes. Y la dentición de adulto, o la segunda dentición, es la dentición donde tenemos 32 dientes. Entonces, son dos denticiones diferentes que vamos a utilizar durante nuestra vida en niño y después en adolescentes y en adultos. Y vamos a repasar primero la dentición mixta. La dentición mixta es un concepto que comprende la existencia de dos tipos de dentición: la dentición de niños junto con la dentición de adultos. Y tenemos dos etapas en general. La primera etapa, que es la dentición mixta temprana, que es la primera dentición mixta que se presenta durante la vida, inicia a los 6 años. A los 6 años de vida, de los 6 años a los 8 años es cuando se presenta el proceso de primer recambio de dientes. Y los dientes que primero van a cambiar, van a ser, primero a los 6 años, vamos a empezar con la erupción de los molares de adulto. Los molares de adulto, primeros molares de adulto, junto con los incisivos centrales inferiores, van a iniciar este primer cambio de dentición a los 6 años. Empieza la erupción de los primeros molares inferiores y superiores, además de los incisivos centrales inferiores. Después tenemos más adelante, más o menos a los 6 y medio, 7 años, va a empezar la erupción de los incisivos laterales inferiores junto con los incisivos centrales superiores. Más o menos a esa edad tenemos el primer recambio, y después tenemos más o menos a los 7 y medio años de edad, 8 años, la erupción de los incisivos laterales superiores. Y con este primer recambio o dentición mixta, la primera dentición o primer periodo de transición, vamos a tener los primeros dientes de adulto, que van a ser en total 12 dientes. Son 4 incisivos superiores, 4 incisivos inferiores, llevamos 8, y 4 primeros molares, 1 de cada cuadrante, superiores 1 de cada lado e inferiores 1 de cada lado. Y así tenemos los primeros 12 dientes de adulto, que van a convivir durante unos años con los caninos infantiles y los primeros y segundos molares infantiles, de arriba y de abajo. Entonces, en este periodo, más o menos de los 6 a los 8 años, se realiza el recambio, y ya más o menos a los 8 años ya debemos de tener erupcionados los incisivos centrales y laterales y los primeros molares de adulto. Y empezando el periodo de los 8 a los 10 años, vamos a encontrar un periodo relativamente de reposo, en el que se va a presentar un periodo en el que no se cambia ningún diente. Ahora, cuando hablamos de cambio de dentición, puede haber un periodo de variación más o menos desde 6 meses hasta un año, porque hay niños o niñas que presentan cambios de dentición más tempranos o más tardío que otros niños. Entonces, el cambio de dentición tenemos que tomarlo en cuenta, porque no a todos los niños empieza exactamente a la misma edad. Tenemos estas medidas o años, que son una media estadística en la cual se realiza el inicio de recambio, pero puede haber niños que se adelantan, o puede haber niños también que se pueden retrasar en su recambio de dientes. Entonces, al llegar a los 8 años ya debemos tener erupcionados los incisivos centrales, laterales, superiores e inferiores y primeros molares. Y de los 8 a los 10 años vamos a encontrar este periodo, que es un periodo relativamente de reposo, en el cual no hay cambio de dientes, pero podría haber, porque hay niños que se pueden adelantar, pero relativamente de media tenemos de los 8 a los 9 y medio, 10 años, es un periodo en el que no hay cambio de dientes. Y ya empezamos otra vez en el segundo periodo, empieza el segundo periodo
o segundo periodo, que es el de dentición mixta tardía. En este periodo de dentición mixta tardía, vamos a ver que van a empezar a erupcionar los caninos inferiores, más o menos puede ser desde los 9,5 años o un poquito antes, pero en general en medias a los 10 años. De los 10 años a los 12 años es el segundo periodo en el que se presenta la segunda dentición mixta, que es la dentición mixta tardía. Y empezamos con los caninos inferiores y también con los primeros premolares inferiores. Ese más o menos a los 10,5 años empieza, y después de los caninos y primeros premolares inferiores, ahorita no estamos hablando de los caninos superiores, porque esos caninos superiores van a erupcionar más adelante. Erupcionan primero caninos inferiores y primeros premolares inferiores, y después erupcionan junto con los primeros premolares superiores, vamos a tener el primer cambio, y después empieza la erupción de los segundos premolares inferiores y también superiores. En esta segunda etapa vamos a tener la erupción de caninos inferiores y premolares también inferiores y superiores. Y después, más o menos llegando a los 12 años, vamos a tener la erupción de los caninos superiores, que son los últimos en salir de la zona anterosuperior, y también tenemos a los segundos molares inferiores y superiores. Estos son los últimos en erupcionar. Generalmente los primeros siempre son caninos inferiores, después primeros premolares inferiores, primeros premolares superiores, después vamos con los segundos premolares superiores e inferiores, y después los caninos superiores y los segundos molares superiores e inferiores. Entonces es importante que podamos comprender cómo es esta etapa, porque a veces los papás se desesperan porque el diente no sale. Siempre hay que tener paciencia y ver que los dientes erupcionen de manera simétrica. Esto es importante, ver que siempre los dientes erupcionen de manera simétrica, porque cuando un diente erupciona y pasa más de 6 meses que no erupciona el diente vecino, que es el contrario, o sea, el simétrico del otro lado, tenemos que averiguar qué está pasando, porque debe de haber siempre una simetría en cuanto a la erupción, que erupcionen de preferencia al mismo tiempo o que no pase más de 6 meses, porque si no erupciona un diente, el diente contrario del lado opuesto, puede haber algún problema en cuanto a la erupción, y se tiene que valorar y ver qué está pasando. Entonces, este segundo periodo de dentición mixta es el de dentición mixta tardía. Y ya tenemos así los demás dientes erupcionados, y con esto cambiamos todos los dientes infantiles, que serían los caninos infantiles superiores e inferiores, y los primeros y segundos molares infantiles. Y con esto ya tenemos los dientes hasta los segundos molares superiores e inferiores, teniendo un total de 28 dientes. Y los únicos que nos faltarían serían los terceros molares, que estos dientes, los terceros molares, normalmente pueden empezar a erupcionar a partir de los 15 años. De los 15 a 18 años, de ahí para adelante, empiezan a erupcionar. Hay gente que erupciona muy temprano, y hay gente en los que sus molares erupcionan muy tardíamente o nunca erupcionan por falta de espacio o por algún otro problema. Entonces, estos son los dos periodos de transición, que son los periodos de dentición mixta temprana y de dentición mixta tardía. Y tenemos el periodo de reposo, de descanso entre los dos, que es el periodo de intertransicional, o periodo de relativo reposo, en el que no hay ninguna erupción, que son de los 8 a los 10 años más o menos. Recuerden que tenemos una variación desde 6 meses hasta 12 meses. Entonces es importante tenerlos en cuenta. Y estos fueron los tipos de dentición mixta temprana y tardía. Esperamos que este video les sea de mucha utilidad y que lo puedan utilizar con sus pequeñines o con sus conocidos. Así que ya nos vamos, inspector. Saludos a todos, saludos a mi mami, y nos vemos en el próximo video. Chao.